Vamos a repasar lo aprendido de funciones derivadas con el reto de Allenberg, que por 2 puntos se te pedía calcular la derivada de la función f de x igual a 1 partido 3x cuadrado más la raíz de x. Y como consecuencia, preguntarnos si f de x es creciente en el punto de abscisas 1. Los criterios de calificación eran 1,5 puntos por el cálculo de la derivada utilizando reglas de derivación y medio punto por un estudio de la monotonía en el punto pedido. Vamos a ver cómo se resuelve paso a paso este ejercicio. Adelante vídeo. Calcula la derivada de la función g de x igual a 1 partido 3x cuadrado más la raíz de x. La raíz de x fuera de la fracción algebraica. Y como consecuencia de tu estudio de la derivada, ¿es g de x o g decreciente en x igual a 2? Para poder realizar esta derivada, de nuevo nos podemos plantear muchas estrategias. Ya sabemos que la estrategia de la representación de una función y cálculo de su recta tangente y, consecuentemente, pendiente es totalmente desechable en esta situación. El cálculo del límite de la tasa de variación media también es desechable, puesto que los límites se van a complicar conforme las expresiones algebraicas de las funciones sean más complejas. Para ello recurrimos al tercer método, las reglas sencillas de cálculo de derivadas, herencia del estudio de múltiples matemáticos y matemáticas del siglo XIX. Para ello vamos a aplicar las dos reglas más intuitivas, y es que la derivada de una función que se compone por una constante y otra función será la constante por la derivada de la función. Y respecto a la suma o resta de funciones, si se compone de suma o resta de ellas, su derivada será la suma o la resta de las derivadas de cada función que la compone. Vamos a estudiar la derivada de g de x. Para ello también vamos a aplicar esta nueva simbología, la simbología diferencial, en vez de prima. Recordamos que la derivada de g de x se puede expresar como g' de x o diferencial o derivada de g de x. Luego diferencial o derivada de g de x será la derivada de toda esta función, 1 partido 3x cuadrado más la raíz de x. Nos damos cuenta que esta función está compuesta por dos funciones que se suman, que la voy a llamar a de x y b de x. Luego, aplicando la segunda propiedad, podemos entonces decir que será la derivada de la primera parte más la derivada de la segunda parte. Podremos derivar cada una de estas funciones a de x y b de x por separado y añadirlas en suma. También nos damos cuenta que la primera derivada está formada por otras dos funciones. Se pueden expresar exactamente como 1/3 por 1 partido por x al cuadrado. Luego tendremos la expresión k por una función que puedo llamar c de x. De este modo, entonces, la derivada de una expresión de este tipo, según la regla primera, será el valor exacto del número suelto, es decir, 1/3, por la derivada de la expresión en x, que lo multiplica, más lo que arrastramos de antes, la derivada de la función raíz de x. Toda esta expresión me permite entonces hacer la derivación final. La derivación final será entonces 1/3 por la derivada de esta función, que es la derivada expresándolo en potencial de x elevado a menos 2, más la derivada de esta función expresándolo en potencial x elevado a 1/2. Sabemos por los ejemplos anteriores que las funciones potenciales no tienen más que colocar el exponente delante por x elevado al exponente menos 1. Y derivamos la segunda función potencial, que no tiene más que colocar el exponente delante
con el exponente menos 1. Es importante que recordemos dos asuntos. El primero, que dejamos la constante k siempre delante, ¿vale? Cualquier número k siempre va a quedar delante e intacto, y usamos un corchete por este menos que tenemos aquí. Muy bien, pues vamos a entonces terminar esta derivada, que lo rematamos como menos 2 tercios por x elevado a menos 2 menos 1 menos 3 más 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1 menos 1 medio. Y si queremos cambiar estas expresiones para que sean un tanto más elegantes, puesto que los exponentes negativos se suelen expresar en positivo, lo ponemos como menos 2 tercios que multiplica a 1 partido x al cubo más 1 medio que multiplica a 1 partido x elevado a 1 medio. De nuevo, los exponentes en forma de fracción se pueden pasar a radical, siendo estos más elegantes. Luego, menos 2 tercios por 1 partido x al cubo más 1 medio por 1 partido la raíz cuadrada de x. Y esta sería la derivada final de mi problema. Luego, g' de x es exactamente igual a menos 2 tercios por 1 partido x al cubo más 1 medio por 1 partido la raíz de x. Entonces, a nuestra pregunta vamos a calcular g' en 2, que tendrá un valor, cambiando la x por 2, de exactamente menos 2 tercios por 1 octavo, 2 al cubo es 8, más 1 medio por 1 partido raíz de 2. Luego tendremos que averiguar si esta expresión es positiva o negativa. Simplificamos el 8 con el 2, obteniendo menos un 4 por 3, 12, menos un doceavos, más 1 partido 2 raíz de 2. Podemos continuar racionalizando este valor, luego menos un doceavo más, multiplicamos por raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo, quedándonos 2 por 2, 4. Y de este modo, el mínimo múltiplo es 12, 12 entre 12 a 1, por menos 1, 12 entre 4 a 3, más 3 raíz de 2. Y claramente 3 raíz de 2 se puede comprobar con la calculadora, es mayor que 1, luego es positivo, con lo cual f es creciente en x igual a 2 o punto de abscisas 2.